Entonces, si vamos a corregir esto, pues que es muy sencillo. Pues a ver, menos 3a más 2b es un nuevo vector que tiene coordenadas menos 3 por 2 menos 3 más 2 por menos 1 medio, 2. Y esto se multiplica coordenada a coordenada, con lo cual te queda menos 6, 9 más menos 1, 4, y eso se suma coordenada a coordenada, con lo cual te queda menos 7, 9 y 4, 13, ¿no? Gráficamente lo que hemos hecho es lo siguiente. Si aquí está nuestro mundo, ¿no? Y aquí está el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que no me va a dar otra vez, no me da. A ver, lo voy a poner aquí. No. Ahí. 7. 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y 13. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tal, ¿no? Me dice, coge A. A era el vector 2 menos 3, ¿no? 2 menos 3. Ya sabemos que cuando nos lo dan así es porque están centrados en el origen, ¿no? ¿Sí? Vale, coge el vector B, que también va a estar centrado en el origen, que es menos 1 medio 2. Este está por aquí. Y ahora me dice, multiplica por menos 3 a AB. Eso ya me cambia la dirección, ¿no? Me cambia la dirección y me hace 3 veces más grande el vector, que me queda menos 6, 9, ¿no? O sea, que ese va a ser un vector que está en la misma línea y es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 9, que es, subo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya lo he perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así, ¿no? Bueno, pues si os dais cuenta, el vector A está en la misma línea que ese vector porque tienen la misma dirección pero sentido opuesto, ¿no? Así que este sería el vector menos 3A. Y ahora voy a hacer el vector 2 menos 1 medio 2, que va en la misma dirección que el vector que teníamos antes, B. Ahora lo voy a poner en rojo para que se distingan y tendría que ir del menos 1, aquí, ¿verdad?, al 4, que estaría aquí. O sea, que está ahí. Muy mal las líneas porque sabéis que se me da muy mal dibujar, ¿no? Y ahora lo que me dicen es que los sume los dos. Si yo hubiera hecho bien el dibujo, haciendo la regla del paralelogramo, ¿verdad?, y poniendo este aquí, ¿no?, el vector resultante me tendría que coincidir con menos 7, 13, ¿no? O sea que, si veis, este más o menos ha salido ajustado. Y aquí, mira, me ha salido bastante bien la suma de vectores, ¿lo veis? O sea que siempre va a ocurrir eso, que si lo dibujáis va a coincidir, haciendo la regla del paralelogramo. Lo he hecho para que os convenzáis que sumar coordenadas es natural y sale el resultado que quieres. Ahora, es primordial que los vectores tengan el mismo origen, porque a veces os dicen, suma este vector con este otro. No se pueden sumar, tenéis que hacer una traslación de ese aquí para poder sumarlos, ¿vale? Es decir, tenéis que hacer su vector en el mismo origen que el que consideras.
Bueno, pues dicho esto, ya no me voy a molestar en hacer más calculitis porque se me da muy mal dibujar. Entonces, bueno, pues como veis, los otros eran exactamente igual, ¿no? Si multiplicáis por un menos, te cambia el sentido, ¿no? Etcétera. Entonces, ya hablamos de muchas cosas. Hablamos del módulo que coincidía con la distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, el módulo de AB es la distancia entre A y B. Y por Pitágoras calculamos que el módulo de AB, si A tenía coordenadas A1, A2 y B tenía coordenadas B1, B2, en general, para distinguir puntos de vectores, es decir, coordenadas de puntos y coordenadas de vectores, en muchos libros encontráis que A está inmediatamente seguido de A1 a A2. Sin embargo, cuando es un vector, te ponen un igual, te ponen A igual a tanto, ¿entendéis? Es decir, aquí la han puesto al revés. Mirad, si es vector, no le ponen el igual, y si es punto, le ponen el igual. Pues esto va a ser dependiendo del matemático que te encuentres, ¿vale? Yo lo hago al revés. Pero bueno, para vosotros no os tenéis que preocupar de esas cosas. A, B, ¿me podéis poner el igual o no? Es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la coordenada 1 menos la coordenada 1 al cuadrado, más la coordenada 2 menos la coordenada 2 al cuadrado. Y esto ya lo probamos por Pitágoras, ¿os acordáis? Bueno, pues en muchas ocasiones, de todos los vectores que comparten una dirección, nos interesa coger uno que sea un representante de ellos, pero que tenga módulo 1, porque tener módulo 1 simplifica muchos cálculos después. Se llaman vectores unitarios. Entonces, voy a enseñaros cómo construir un vector unitario a partir de uno dado. Se llama vector unitario a un vector que tiene módulo 1. Dado un vector cualquiera, AB, se construye un vector unitario dividiendo AB entre su módulo. Por ejemplo, U de unitario en la dirección de AB va a ser AB dividido entre su módulo. Oye, que su módulo es un número positivo, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, si vosotros cogéis el módulo de U de AB, esto va a ser igual a el módulo de AB partido por ese número, ¿no? Y eso es la raíz cuadrada de 1 partido por la raíz cuadrada de B1 menos A1 al cuadrado más
Esperar, que lo voy a poner. ¿Esto qué es? Bueno, pues el vector que pasa por el punto A y B no es otra cosa que B1 menos A1, ¿no? Pero ¿las rayas son de valor absoluto o son de módulo? Módulo de AB. No, lo último que has puesto. Módulo de ese vector, de todo. Módulo del vector unitario. Claro, estoy comprobando que es 1. Efectivamente es 1, ¿no? Y cuando divido por un número, ¿qué es lo que obtengo? Pues es B1 menos A1 partido de ese número, ¿verdad? B2 menos A2 dividido entre ese número. Y el módulo de ese vector es simplemente la raíz de B1 menos A1, todo ello a B al cuadrado, más B2 menos A2 partido de ese número. ¿Vale? Bueno, pues lo que tienes es la raíz de 1 partido por el módulo de AB al cuadrado, que multiplica a B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. Esto sale fuera como 1 partido por AB y esto es la raíz de B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado, que no es otra cosa que el módulo de AB, con lo cual te queda 1 partido por el módulo de AB por AB. ¿Y qué es eso? Pues 1. Así que es unitario. A efectos prácticos esta demostración no la tenéis que saber, lo único que tenéis que saber es construirlo. Te dan un punto, te dan otro punto, construyes el vector y luego ¿qué haces? Pues simplemente divides por el módulo. ¿Vale? Ese es el módulo del vector que pasa por A, ¿vale? Y B. El módulo de un vector equivalente, pues un vector cualquiera, el módulo de un vector cualquiera, cuando ya me lo dan en coordenadas, es decir, que ya no sé de qué puntos eran, está libre, está por todos los lados, ¿no? Y por ninguno, le puedo poner donde yo quiera. El vector cualquiera, por ejemplo, U, no lo voy a usar, no, voy a usar otra letra porque no sé si es unitario, V, ¿no? Se define, es la raíz de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado, es decir, solamente coges las componentes y las elevas al cuadrado. Explicación. Ya os he dicho que un vector se identifica con un punto, ¿verdad? Un vector... No, pero que pone arriba lo del módulo del vector que pasa por AB y qué relación tiene con el módulo de un vector cualquiera. El módulo que pasa por... es esto. A un B1 al cuadrado menos esto. Sí, eso sí. Pues que es más sencillo si no tiene las coordenadas que pasan por un punto. ¿Cómo? A ver, piensa un poco. Yo os he dado los vectores como coordenadas sin deciros por qué punto está, porque estoy pensando que está en el origen. Como en este ejercicio de aquí. Aquí estos vectores no pasan por ningún punto. Los dibujo en el origen porque supongo que están en el origen. Son un representante. He cogido el representante, que es el vector de posición. Entonces, lo que estoy diciendo es que tienes dos cosas. El vector que pasa por dos puntos, donde tú tienes que calcular el módulo como la resta esa, y si no lo tienes que calcular, que te lo dan así como A2, 3, pues es la coordenada primera al cuadrado, la coordenada segunda al cuadrado, y lo hace la raíz.
Es lo que te estoy diciendo. No, pero en plan, ¿qué relación tiene con lo de abajo, lo del módulo de un vector cualquiera? Pues eso es lo que estoy intentando explicar, que por qué es. ¿Por qué es esto? Pero no tienen nada que ver esas dos frases. Sí, que son módulos, que cada uno se calcula de una manera distinta. Ahora, aquí lo que pasa es que esto supones que está así, ¿no? Y este es el 0, 0. Entonces, si os dais cuenta, cuando tienes un vector así, donde tiene sus coordenadas, está claro que es esto porque lo que realmente tienes es 0 menos v1 al cuadrado, ¿no? Más 0 menos v2 al cuadrado, porque estás en el origen. Y desde ahí que saques, es decir, este vector que termina en el punto v1, v2, es el vector que pasa por los puntos 0 y v1, v2. Y es de ahí que obtienes el módulo que os acabo de decir. Por eso, esta es la relación. La relación es que si no tienes los puntos es porque estás en el 0, 0 y en el punto SV1, V2. Y entonces lo calculas con esta fórmula, pero poniendo un 0. Y al final se te quedan las coordenadas del punto o del vector que te daban. Eso es lo único que he querido decir. Que una sale de la otra. Bueno, pues una vez dicho esto, en el vector anterior, por ejemplo, cuando teníamos que A era igual al 2 menos 3, ¿no? Si queremos calcular su módulo, lo único que hay que hacer es el módulo de A, que es igual a la raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que es igual a la raíz de 4 más 9, ¿no? Que es la raíz de 13. Entonces A no es unitario. Voy a construir un vector unitario a partir de él. Un vector unitario en la dirección de A es un vector unitario en la dirección de A es dividido por la raíz de 13, ¿no? ¿A qué? A las coordenadas de A, que es 2 menos 3. Es decir, sería 2 raíz de 13 partido de 13 menos 3 raíz de 13 partido de 13. Y veamos que es unitario, ¿no? Vamos a probarlo. Calculemos el módulo de U. El módulo de U me ha dicho la profe que es 2 raíz de 13 partido de 13 al cuadrado, más menos 3 raíz de 13 partido de 13 al cuadrado, ¿no? Pues eso es, ese cuadrado afecta a todo el mundo, sería 4 por la raíz de 13 al cuadrado, que es 13, ¿verdad? Por 13 al cuadrado, más 13 al cuadrado por 9 raíz de 13 al cuadrado, que es 13, ¿no? ¿Sí? Bueno. Pues, si yo lo sumo, me quedan 4 por 13 y 9 por 13. Serían 13 por 13. ¿Lo veis? 13 por 13. ¿Por qué? Porque el 4 y el 9 me suman 13. Y eso es la raíz de 1, que es 1. A ver si con números mejor, así o 1, ¿no? ¿Por qué cogemos la positiva? Porque el módulo es una distancia. Las distancias siempre son positivas. Tú no estás a menos 3 kilómetros de nadie, ¿vale? Los módulos siempre son positivos. He construido a partir de A un vector unitario. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo aquí A, ese era A, ¿no?
lo que acabo de construir es U, que es un poquito más pequeño que él y va a estar en esta dirección. ¿No? ¿Lo veis? No le he cambiado la dirección porque no le he multiplicado por menos ni nada. Es como A, pero de módulo 1. Os he enseñado cómo sumar vectores, cómo multiplicar vectores por un número, pero os podéis preguntar cómo se multiplican dos vectores entre sí, ¿no? Y esto depende de en qué dimensión estés. Si estás en dimensión 2, existe para multiplicarlo solamente lo que se llama el producto escalar. Pero si estás en dimensión 3, como veréis el año que viene, vais a tener el producto escalar y vais a tener el producto vectorial. ¿Vale? El producto escalar es una cosa que coge dos vectores y te devuelve un número. No te devuelve un vector, te devuelve un número. Sin embargo, en R3, el producto vectorial te coge dos vectores y te da otro perpendicular a los dos de partida. ¿Entendéis? Son dos tipos de producto. En uno consigues un número que tiene una representación, como veréis. Ese número representa algo de estos vectores. Y el producto vectorial te construye otro de tal forma que es perpendicular a los dos. ¿Por qué en R2 no existe el producto vectorial? Porque como estás plano, no puedes tener nada perpendicular a esos vectores porque tendrías que irte una dimensión. ¿Lo veis? Sin embargo, en R3, sí. Pero no puedes perpendicular porque... ¿En R3? No, en R2 porque si esto es perpendicular y si estuviera plano seguiría siendo... No puedes, es lo que te digo, no puede haber una cosa perpendicular a dos. Porque tú en un producto tienes dos vectores, pero no puedes tener nada perpendicular en R2 a dos cosas. Pero a un vector sí. A un vector sí, pero eso es otra cosa. Estamos viendo operaciones y resulta que estamos intentando multiplicar vectores. Vale, ¿y el número del producto escalar? Está relacionado con el coseno del ángulo que forman. Vamos a definirlo, ¿no? De hecho, muchas de las cantidades que vais a ver en física se hallan a partir del producto escalar y el producto vectorial. Por ejemplo, cuando estudiéis el momento de una fuerza, lo que estáis calculando es un producto vectorial de dos vectores. Y cuando estéis calculando el trabajo que realiza una fuerza, lo que vais a estar haciendo es calcular un producto escalar. O sea que todo esto son herramientas que te sirven para describir fenómenos físicos. ¿Entendido? Entonces, como ya habéis visto, os han enseñado hasta derivar, ¿no? Me ha dicho París. Sí, bueno. Pues derivar es muy fácil. Más o menos, ahí estamos. ¿Sabéis? Las derivadas que vais a utilizar son las derivadas de las funciones que se llaman potenciales. Este año vamos a ver algo. Entonces, esto es una parte, ¿vale? Profe, este año vamos a ver derivadas. Espero que sí. No sé si me va a dar tiempo, pero como vais a quedar después de que terminen, cuando sea el tiempo extraordinario, os tenéis que quedar, porque hay que avanzar temario, que si no el año que viene morís. Entonces, Límites, también. ¿Qué es una derivada? Os enseñé que las funciones son reglas, ¿no? Una función te coge un número y te devuelve el número hecho un algo, ¿no? Pues otras de las funciones más sencillas que existen son las potencias. Tú coges x y te devuelve x elevado a n. Por ejemplo, x al cuadrado. Si tú le metes el 2, es la regla que te eleva al cuadrado, ¿no? Te daría 4. Pero también le puedes meter un número que sea fraccionario, ¿no? Es la regla que te calcula la raíz cúbica de x, ¿no? Tú a lo que le metas te la calcula. Bueno, pues yo os dije que cuando tenías un bicho,
hay que aprender a sumarlo, a multiplicarlo, a dividirlo, que es lo que estamos haciendo con vectores, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que les haces a estos bichos que se llaman funciones es la derivada. Es una modificación de esa función. Es una modificación que te explica que si tú haces esa modificación te da otra regla diferente. ¿Vale? Te da otra regla. Es decir, si tú le haces lo que se llama la derivada con respecto a x de f, te da otra cosa que es otra regla, otro mandato, una manera diferente de trabajar con números. Pero ¿tú cómo sabes qué hace la regla? En plan... La regla... f de x, claro, pero no te dicen qué te hace. Sí, la regla, ¿vale?, la podrás calcular dependiendo de esa f de x. Por ejemplo, la derivada del coseno es menos el seno. La derivada del seno es el coseno y eso os lo tenéis que aprender de memoria. Son unas tablas que tenéis que aprender de memoria. Pero lo que vais a utilizar con París es muy sencillo. Es cuando tengas la derivada de una potencia, es decir, de cualquier tipo de potencia, de cualquiera. ¿Vale? La regla es, coge el exponente y ponle delante. Coge la x y elévale a 1 menos. Esa es la nueva función. Entonces esta es tu nueva regla. Y esa es la derivada que vais a ver. Ahora, tú puedes tener varias, como por ejemplo x al cuadrado más x cubo. Pues ¿qué haces? Haces la regla de la derivada en la primera y luego le sumas la regla de la derivada en la segunda. Y ya está. Es eso lo único que vais a tener con París este año. Pero sigo sin entender de dónde saco yo esa regla. Porque hay un montón de reglas. Y todas son f de x. Te lo estoy diciendo, te la dan en el problema. Tú lo vas a utilizar para móviles. Te la tienen que dar. Vale, por eso. Es decir, en un móvil, pues tú vas a tener que la partícula se mueve con tal. Y lo vais a utilizar también para las aceleraciones. Porque cuando estás utilizando el movimiento uniformemente acelerado, ¿vale?, significa que la aceleración es constante, ¿vale? Pero eso viene de un espacio que no es constante. Y entonces ese espacio viene como una función potencial de estas que tienen exponente, que se deriva en la velocidad y se deriva en la aceleración. Por eso estáis viendo las derivadas. Pero son todas de este tipo, que en vez de ponértelo con x te lo ponen con t, pero es lo mismo, ¿vale? Que no tenéis que saber mucho de esto, solamente eso de que os acabo de explicar. Cuando avancemos un poquito, pues nos tendremos que aprender de memoria una tabla y a partir de esa tabla podemos hacer derivadas de sumas, de productos y muchas más cosas y cosas dificilísimas, pero hasta que no veamos la definición de derivada y todo, pues no lo puedo decir, ¿vale? Lo que os iba a decir es la definición del producto escalar. El producto escalar de dos vectores se denota con un punto, ¿vale? Toma dos vectores y te devuelve un número. Entonces, ¿cuál es ese número? Suponte que U tiene coordenadas U1, U2 y que V tiene coordenadas V1, V2. Vamos a denotar por alfa al ángulo que forman esos vectores. Si lo veis gráficamente, si aquí está U y aquí está V, este sería alfa. Cogemos siempre el más pequeñito, es decir, no cogemos este. Cogemos el otro que es pequeñito, ¿vale? Entonces,
tiene dos definiciones y estas dos definiciones se usan un montón para calcular las cosas que te interesen en el problema. La primera definición es la siguiente. El producto de U por V es igual U1, U2, lo pongo así porque lo vais a necesitar como matrices el año que viene y te da primera coordenada por primera coordenada más segunda coordenada por segunda coordenada. Es fácil. Y también uno puede probar que U por V es igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué pasa? Que dependiendo de los datos de un problema te pueden decir calcula el módulo de U y te dan todos los demás datos, con lo cual tú lo metes, lo igualas y lo consigues, ¿vale? Entonces yo creo que la mejor manera de ver esto es con un ejemplo. Calcula el ángulo que forman A, que tiene módulo, que es el 2 menos 3, es el de antes, y B, ¿no?, que tiene como coordenadas, era un medio que menos 1. ¿Me lo miráis? Si no, da igual. Menos un medio, 2. Vale. Vale, pues entonces, yo tengo solamente las coordenadas del vector, ¿no? Se trata de igualar las dos definiciones de el producto escalar para conseguir el coseno de alfa y luego ponerlo como el arco cuyo coseno es alfa, ¿no? Vale, pues entonces lo primero que calculo es A por B, que sería 2 menos 3 por menos 1 medio, 2. Y eso te queda 2 por menos 1 medio, primera con primera. Y segunda con segunda, ¿no? Menos 3 por 2, que te queda menos 1, menos 6, que es menos 7. ¿Veis que os da un número? Vale. Pero por otro lado, a B me ha dicho la profe que es el módulo de A, el módulo de B, por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Bueno, he calculado AB, ¿no? Me faltaría calcular esto y esto para conseguir el ángulo, ¿no? ¿Lo veis? Calculo el módulo de A, que lo hemos calculado antes, ¿verdad? Era la raíz de 13. Y ahora voy a calcular el módulo de B, que no lo sé, sería la raíz cuadrada de menos 1 medio al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Que es 1/4 más 4, que es la raíz de 4 por 4, 17 cuartos, y eso es la raíz de 17 partido de 2, ¿verdad? Total. Que menos 7, ¿verdad?, va a ser igual al módulo de A, la raíz de 13, por la raíz de 17 partido por 2 por el coseno de alfa. Pues despejamos, ¿no? ¿Despejamos? Vale. Este 2, como está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Y este 17 y 13 que están multiplicando pasan dividiendo. Y eso es igual al coseno de alfa.
Bueno, pues eso es un número a la calculadora. La raíz de 3 por... No lo voy a hacer, es 13 por 17. ¿Me podéis calcular cuánto vale el coseno de alfa? Menos 0,94. Vale, pues le dais al arcoseno y ¿qué te da? 160 grados con 35. Pues ese es el ángulo que forman esos dos vectores. No es difícil, ¿no? Y hay que usar las dos definiciones porque me faltaba un elemento, ¿no? Vale. Lema. Dos vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados si y solamente si su producto escalar es cero. Efectivamente. Mirad, prueba. Demo. Si tengo A y tengo B, y eso es igual al módulo de A por el módulo de B, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman, que también lo puedo decir así, los pongo así y pongo así un ángulo arriba, ¿vale? Pero resulta que tengo que esto es igual al módulo de A por el módulo de B y lo único que me dicen es que forman un ángulo de 90 y 90 tiene coseno 0, pues me queda que A por B, ¿no? Es igual a 0. En muchos problemas te dice sea el vector A 3, 8 y C igual a K 2. Calcula K para que sean perpendiculares, ¿vale? Entonces, ¿qué te queda? Que A por C es igual a 0, ¿no? Es lo que me ha dicho el lema. Bueno, pues tú coges y pones 3, 8 por K2 y eso es igual a 3K más 16 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces K es igual a menos 16 tercios, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Os parece lógico, no? Pues ya está, la habéis calculado. Y si vamos a los ejercicios que tenéis que hacer de vectores, ¿dónde están? ¿Dónde están? Arriba del techo. Aquí. Ya podéis hacer el 1 que lo habéis hecho, ¿no? El 3. El 4. El 5. El 6.
Y ya está. No, pero Y luego... tengo que estudiar. el 17, el 18, el 19, ortogonal es perpendicular. Sí. El 21, el 22, el 23, el 25, el 26, ¿Seremos capaces de resolverlo? ¿Somos capaces de resolverlo? 28, el 29, todos esos. Pues poco a poco. El jueves tienen que estar terminados. Tienen que estar terminados el jueves, ¿vale? Poco a poco vais cogiendo uno de cada tipo. Si hay algunos que se parecen y no lo podéis hacer, no lo hagáis, porque hay muchos iguales. ¿Vale? Venga, más cada día preguntar 3 a la profe que lo haga en clase. Así poquito a poquito ya lo terminamos. Hay uno que me parece interesante hacerlo, que te pide, no cualquiera, sino te pide eso va y viene después. Te pide lo siguiente. Hay un vector de módulo 3 y perpendicular a X. Tiene que tener módulo 3. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Vale? D. Yo no lo he explicado, pero voy a poner una observación. Quita. Observación. Si A es igual a A1, A2, otro vector que tiene coordenadas, yo qué sé, W, menos A2, A1 es perpendicular a A. Es decir, si cambias el orden y a uno le pones un menos, ya la habéis calculado uno perpendicular. Mirad. ¿Por qué? Tú coge A y coge W, ¿no? ¿W por algún motivo? Da igual, no le llames. Te queda A1 por A2 negativo, más A2 por A1, ¿y eso qué es? 0. Así que se calcula así, vale. Pues tú puedes calcular un vector, ¿no? Entonces, lo que haces es, calculas el vector normal a X, que tendrá módulo lo que quieras, ¿no? Luego calculas el vector unitario en dirección X. ¿Y este cuál es? X partido del módulo de X. Y a eso le multiplicas por 3. 3 veces X partido de X tiene módulo 3. Porque como es unitario, si le multiplicas por 3, multiplicas por 3 al módulo. Y ya está. O sea, tú calculas el unitario a partir del que calculas así y luego ya le multiplicas por 3. Este es... En dirección contraria. A ver, voy a llamarle U.
perdón, U es X, no, es U partido de U. Y este sería U partido de U y este sería U partido de U, el unitario. Sí, pero en dirección contraria, ¿no? ¿Qué contraria? Pones unitario en dirección y ahí. Sea U. El vector normal a X se llama U. Vale, pero luego abajo, en dirección. U, ¿no? En la dirección del mismo U. Bueno, pues eso, que no os dejéis llevar por el pánico cuando os encontréis algo así. Y si os tenéis